uno de los más más favorecidos de todos nosotros, porque tenemos bienaventuranzas si leemos este libro y guardamos las cosas en él escritas. No se acuerden, eso está en el capítulo 1, verso 3. Esa bienaventuranza que se nos da si nosotros leemos este libro y guardamos las cosas en él escritas. Bien, ¿se acuerdan por dónde vamos estudiando? Capítulo 11, nos quedamos en el verso 2 a comenzar el 3. Amén, gloria a Jesús. Alabado mi Dios. Así que, capítulo 11, empezamos en el 10 y terminamos el 3 y entramos al 11. Gloria a Jesús. ¿Se acuerda alguien por cuál de las trompetas vamos? La sexta. La sexta trompeta. Amén. Así que en el capítulo 11 se cierra la sexta trompeta y comienza la séptima. Santo es el Señor. Vamos, ¿verdad? Y dijimos, ¿qué tal si esta pregunta se la hago a Mauro? Mauro, ¿a cuál de los sellos pertenece las 7 trompetas? Capítulo 6 comenzaron a abrirse los sellos. ¿A cuál de los sellos pertenecen las 7 trompetas? Al sello 6. Dircea, ¿le puede ayudar? ¿A cuáles de los sellos pertenece la séptima trompeta? En el capítulo 6 comenzaron a abrirse los sellos. Abrió el sello 1, el 2, el 3 y el 4. Los primeros 4 sellos son los 4 jinetes. Luego se abrió el sello 5, el 6 y el 7. ¿A cuál de los sellos pertenece las 7 trompetas? El séptimo. ¿Perdón? El séptimo sello. El séptimo sello, el último sello. Ahí es que están las trompetas. Amén. Gloria a Jesús. Así que vamos por la sexta trompeta. Cada vez que se abre una de ellas, los juicios son más fuertes. Santo Jesús. Vimos, ¿verdad?, que con la primera trompeta, santo mi buen Dios, lo que aconteció, pero cuando se entraron, esta preguntita va para Karen. ¿En qué trompeta comienzan los ayes? ¿En la sexta? ¿Cuántos ayes son? 3. Y entonces, En el 3. si son 3 ayes, son 3 trompetas. 3 trompetas. Entonces, ¿en cuál trompeta comienza el primer ay? En el ay. ¿En el 5? 8:12 se terminó. Sí, en el 5 lo dijiste. 8:12 se terminó la cuarta. Y ahí dice el verso 13, el 8:13 dice en el 8:12 cuando ve un ángel volando por el medio del cielo que dice, ay de los moradores de la tierra a causa de los toques de las trompetas, porque venían 3 ayes. Eran 3 ayes, la quinta, la sexta y la séptima. Estamos ahora en el segundo ay, que es la sexta trompeta. Cuando entremos a la séptima, ahí se verá el último ay. Amén. Bendito es el Señor. Gloria a nuestro Dios. Bien, vamos entonces a entrar, vamos del verso 3, ya vimos que comenzó el capítulo diciendo, ¿verdad? Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los adoradores a los adoradores del altar. Y el verso 2 que dice, amén, pero el patio, el patio que está frente al templo, fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque fue dado a los gentiles y hollarán la ciudad santa por ¿cuánto tiempo? Vamos a ver aquí, Glende. Los gentiles, dice el verso 2, y hollarán la ciudad santa ¿por qué tiempo? No sé. Julia, ¿le puede ayudar? Nelly.
Y dice el verso 2, dice cuando dice el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mida, porque le fue dado a los gentiles y hollarán la ciudad santa. ¿Por qué tiempo? Por 42, ¿Perdón? 42 meses. 42 meses. Amén. Bendito mi Dios, que son 3 años y medio, que son 1260 días, que es un tiempo y medio tiempo. Amén, gloria a Jesús. Así que el capítulo 2 concluyó con que por 3 años y medio, que son 42 meses, los gentiles tendrán autoridad. Amén. Ya dijimos la semana pasada en cuanto a las medidas, no le entré en muchos detalles, pero las medidas, esto es una simbología, que esta simbología lo que está preservación o destrucción. Usted se lee en Ezequiel y usted lee en Zacarías y lee este Apocalipsis, se usa simbólicamente las medidas. Puede estar refiriéndose a preservación del lugar que se mide, como puede ser para destrucción. Pero en todo esto, lo que vemos es que el templo va a seguir siendo preservado en el periodo de la gran tribulación, al grado que cuando el anticristo se quite la máscara después de los primeros 3 años y medio, porque acuérdense, los primeros 3 años y medio es gloria a Dios, los judíos diciendo gloria a Dios, qué paz tenemos, todos felices, amén, y dirán paz y seguridad en esos 3 años y medio del caballo blanco. Y luego cuando él se quite esa máscara, amén, el templo que se le dijo a Juan, mídelo. Aquí vemos, ¿verdad?, que mientras tanto los gentiles van a pisotear la ciudad completa. Ese templo va a ser preservado, pero luego lo que va a tener va a ser una imagen del anticristo, una imagen demandando ser adorada, porque el anticristo se declara Dios y exige que los adoradores del templo le adoren. Bendito es el Señor. Amén. Pero dijimos que entre muchos israelitas que le harán caso al anticristo y adorarán, hay una cantidad de ellos que no le harán caso y no le adorarán. Esa pregunta se la voy a hacer a Allende. Hay una cantidad en el pueblo de Israel que no le van a hacer caso a la bestia, no le van a hacer caso a la imagen. Cuando se sienten en el templo y demanda adoración, estos no le adorarán. ¿Quiénes son ellos? Los 144,000. Amén. Los 144,000 redimidos entre los hombres, que son las primicias para Dios y para el Cordero. Bendito el Señor. Amén. Así que vemos que fueron sellados porque Dios los selló. Y mientras tienen ese sello de Dios, Satanás no los puede dañar. Dígame usted. Sí, bueno, pastor, además de los 144,000, va a haber un sinnúmero de personas que no van a seguir al anticristo, pero tienen que pagar las consecuencias. Sí. Son otras palabras que además de los 144,000, porque ellos son sellados específicamente para hacer algo, Sí. pero a seguir al anticristo van a haber personas que se van a sufrir, Sí, pero no se van a sellar. Pero el detalle es que esos son los que capítulo 7, verso 9, es esa gran multitud que se levantó. Y como se levantaron, aquí solamente van a quedar los 144,000 sellados. Porque ya esa multitud están, mientras en principio se les va a demandar que adoren a la imagen y todo, pero no lo adorarán y se levantarán. Pero a esa pregunta yo me refería al final. ¿Quiénes serán los que no la estarán adorando hasta el final? Los 144,000. O que no le van a estar adorando hasta el final. Hasta el final, exacto. Okay, sí, porque esa multitud se fue. Se fue en ese periodo de esa gran tribulación. Como si iban a ser vituperados. Y por no adorar la imagen, por no adorar al anticristo, algunos los torturan hasta el grado. Bueno, algunos no, a la mayoría. Sí. Van a morir torturados. Unos van a pasar hambre, otros van a ser echados a las fieras, van a ser destruidos de diversas maneras. Pero después se van. Amén. Esa multitud que dice Juan, que dice uno de los ancianos cuando le preguntó a Juan, y esta multitud, estos que vienen vestidos de blanco, ¿quiénes son? ¿Verdad? Que Juan le dice, Señor, yo no lo sé, tú lo sabes. Y él le dice, estos son los que vienen de la gran tribulación, que lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero.
santo mi Dios, y se fueron. Pero sí comienzan entre los 144,000 sellados y esa gran multitud, amén, no adorarán la imagen, pero luego que ellos se bañan, los 144,000 son los únicos que vencen hasta el fin, cumpliéndose la pregunta que le dije que estaba en Apocalipsis capítulo 6, verso 17, que ¿se acuerdan alguien de la pregunta de capítulo 17 de Apocalipsis 6, 17? ¿Qué decía la pregunta? Apocalipsis 6, 17. ¿Cómo? El gran día de su ira ha llegado y la pregunta. Fue que Mimi la pegó a saludar a la hermana y la interrumpió. Y Servi se te adelantó y te dio la respuesta. Pero no lo oyó, ella no lo oyó. ¿Y qué dice a la final? Ok, ese gran día de la ira ha llegado. ¿Y qué dice la pregunta? ¿Quién podrá estar en pie? Amén. Y esa pregunta se responde con los 144,000. Son los que se mantendrán en pies hasta el final. Gloria a Jesús. Así que entramos al verso 3. Oye, se me olvidó por dónde iba la semana pasada. ¿Por qué lado iba dando texto la semana pasada? Di la vuelta, ¿verdad? Y empecé por acá. Pues vamos a lo largo, vamos así de lo largo, vamos así. Empiezo con Elba, sigo así, sigo por aquí, sigo así, de línea en línea, ¿vale? Elba, léame usted el verso 3. Otro ángel. No, espérate, estoy mal. 11:3. Espérate, estoy en 8. Espérate. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio. ¿Qué número usted leyó? No, el último numerito que usted dijo 70. 270 días. 60. Oh, I'm sorry. 60 fue. Pues yo no oí mal, usted dijo 70, ¿verdad? 60. Amén. Es que el 60 y 70 se oyen casi igual. Amén. Amén. Así que vemos, ¿verdad? Cuando está diciendo de que en el verso 2, cuando, ¿verdad? Que decía que hollarán la ciudad por 42 meses. Amén. Entonces ya dijimos, ¿verdad? De que la semana 70 de Daniel es la que falta por cumplirse. Se cumplieron 69 semanas, que pasada en años son 400. ¿Cuánto? ¿Quién me dice? Se cumplieron 69 semanas, que en años son 400. Faltan 7 por cumplirse. Y si faltan 7, ¿cuántos fueron? 400, ¿cuánto? 83. Porque acuérdense, son 490 años. Y si faltan 7, se cumplieron 483 años. Entonces la última semana de Daniel, que Daniel lo especifica, se divide en 2 periodos. 3 años y medio y 3 años y medio. La última semana que Daniel profetizó. Y aquí en el Apocalipsis la encontramos cuando, ¿verdad? Vimos primero que los gentiles hollarán el patio y la ciudad santa la hollarán por 42 meses, que es lo mismo que 3 años y medio, que es lo mismo lo que acaba de leer Elba, 1260 días. Porque entonces dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen 1260 días vestidos de silicio. Entonces, primero, mire cómo en el 2 usa 42 meses, en el 3 usa 1260 días, refiriéndose a lo mismo, a la mitad de la semana. Ahora, ¿a quién le hago esta preguntita? A Reyes. Esta mitad de semana, ¿se refiere a la primera mitad o a la segunda mitad? No sé si es mitad o primero. Cuando dice que hollarán la ciudad 42 meses y luego dice que y daré a mis 2 testigos que profeticen 1260 días vestidos de silicio. ¿A qué periodo de la semana de Daniel se refiere? ¿A la primera mitad o a la segunda mitad? Creo que es la segunda. A la segunda.
Amén. Porque acuérdense que la primera mitad es paz fingida. Cuando el pueblo de Israel diga paz y seguridad, entonces le vendrá destrucción repentina, porque comienza, amén, esto que se está diciendo, esos 42 meses, esos 1260 días, comienzan que va a ser un vituperio para los moradores de la tierra. Amén. Entonces, vemos, y daré a mis 2 testigos. No vamos a decir ahora quiénes son los 2 testigos, o si usted tiene alguna curiosidad por ello, lo diremos en el verso próximo. Pero hasta aquí vamos a ver, y daré a mis 2 testigos que profeticen 42 meses. Ya dijimos, perdón, 1260 días, que ya dijimos que son 42 meses, que ya dijimos que son 3 años y medio, que ya también son un tiempo, tiempos y medio tiempo. De esa manera lo presenta tanto Apocalipsis como Daniel. Ahora bien, vestidos de silicio. ¿Quién me dice lo que es silicio? Pues mira, José alzó la mano. Karen iba a preguntar también qué es silicio. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Qué iba a decir José? Pues, el silicio supuestamente está representando lo negro, vestidos de negro. Como representando ¿cómo se llama esto? Como el dolor a los que... Silicio era una vestimenta que se hacía de pelo de cabra o de camello. Una vestimenta de pelo de cabra o de pelo de camello. Y si ese tipo de vestimenta se usaba, tenía diferentes maneras de expresarse. Podía ser como angustia, podía ser como de luto, podía ser de la persona que estaba en... usted ve cuando la gente se rasgaban su ropa y que se vestía, algunos de ellos se vestían de silicio, como declarando, yo puse por aquí una palabrita, se me olvidó, déjame ver si la encuentro. Se me olvidó la palabrita que escribí. O una expresión de penitencia también. Puede ser una petición de penitencia, lamento, una persona que está en lamentación. Y la palabra de luto, una persona enlutada también se vestía. Yo me acuerdo en Puerto Rico, no sé si en los países de ustedes, pero en Puerto Rico había personas que ya tenían la tradición que tienen que vestirse de negro un año completo cuando se le moría un familiar. Amén. No sé si en México, en Honduras, en Guatemala hacían eso también. Sí, también. Bendito Jesús, ya esa tradición se perdió, pero que era, apenas uno va a la funeraria con una camiseta o algo negro y ya, pero esa tradición ya se ha ido pasando. Pero que anyway, en el Antiguo Testamento, cuando había personas que estaban en penitencias, amén, se vestían de silicio. Y como le dije, el silicio podía ser una vestimenta pelo de cabra o pelo de camello. Y al que veían que estaba vestido de esa manera, dice, ese está en penitencia, o este está en angustia, o este está en una exclamación por algo, o está rebelado contra el gobierno. Usted ve aquí cuando en la actualidad se dice que están en huelga de hambre. Pero en aquellos días no se le decía huelga de hambre, se le decía se vestían de silicio. Estaban proclamando algo. Bendito Jesús. ¿Alguien me alzó la mano? Sí, ¿José? No, nada más para comparar esto que dice que el sol se compró como en una tela de silicio. Se está representando como a lo negro. Sí, porque mayormente me imagino que la cabra o el camello sería negro, lo pintaban de negro, pero normalmente el silicio se veía negro. Negro, sí. Amén. Porque se usaba la tela de silicio, pero como cuando yo digo si usaban el pelo de cabra o de camello, los pintaban o eran cabellos negros, a saber. Bueno, yo no he visto camello negro. ¿Usted ha visto camello negro? Yo no he visto camello negro, ¿verdad? No, bueno, de saco se vestían en ocasiones, cuando las personas, como digo, cuando se metían ahora mismo cuando las personas enlutadas prácticamente, cuando estaban se ponían en un ayuno estricto con Dios por una causa, se vestían de una especie de saco también. Todo depende de la tradición y el tiempo en que lo estaban haciendo. En el caso de Elías vestía con vestimenta de pelo de camello. Y vemos que Juan el Bautista tenía una vestimenta en similitud a Elías también. Pero en este caso, estos testigos están profetizando con este tipo de vestimenta porque podemos usar más o menos la palabra lamentación, lamentándose por lo que viene, por el juicio que viene. Porque ellos estarán predicando salvación y condenación.
porque que en esa salvación que predican es que se va a salvar esa gran multitud, la cual será levantada en la gran tribulación, y en condenación todos aquellos que se pongan en la marca del anticristo, que esos pues lamentablemente pues van a pagar las consecuencias, y es verdad una lamentación porque rechazan la profecía donde se le está predicando salvación, y muchos prefieren la condenación. Amén. ¿Alguien me iba a decir algo? También, pastor, se puede observar eso en el pueblo judío, el grupo de ortodoxos, que todavía ellos tienen esa tradición desde muy tiempos atrás. También Sí, se puede muchos comparar, siguen guardando las tradiciones antiguas, sí. Amén. Y lamentablemente por esa tradición que ellos guardan, es que ellos quieren construir el templo y lo van a lograr. Y vemos ahora, ¿verdad?, que cuando se dice que se le dice mide el templo, muchas personas creen que ese templo se va a quedar para el milenio. Pero déjeme decirle, ¿para qué los judíos están construyendo el templo? Para sacrificar allí animales, derramar sangre, hacer holocaustos, y nada de eso agrada a Dios. Dios le permite a ellos, porque lo está dejando que humanamente ellos sigan su secuencia. Y en la profecía Dios les está dejando ver, sí, lo van a construir y todo. Pero veamos cuando lleguemos, ¿verdad?, en un terremoto que va a haber, que lo veremos más luego en los capítulos siguientes. Un terremoto que va a haber, que dice cuando la ciudad, una décima parte de la ciudad se derrumbó. Ahí de seguro el templo se fue también, porque ese templo fue profanado. Ese templo, Dios no necesita templo. Dios va a reinar sobre su pueblo. Pero es la nueva Jerusalén de la tierra celestial, que ahí está el trono. Como digo, no trono construido, porque el mismo trono es el Señor. Gloria a Jesús. Eso lo veremos en los capítulos siguientes. Bien, entramos al verso 4. Karen. Esos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Amén, bendito Jesús. Ahora le voy a preguntar para todos. ¿Ustedes han averiguado concerniente a estos testigos? Porque se oyen sin número de cosas. Se oyen pastores enseñando, opinando, dando sus especulaciones, eruditos, diferentes maestros. Usted se mete aquí en YouTube y quién sabe a dónde y encuentra información de que si dicen que si el testigo es este, es el otro. ¿Qué ustedes opinan? ¿Quién es el primero que levanta la mano? ¿Tú no opinas nada? No. ¿Ah? No lo dice. Pero vienen las opiniones, pero ¿alguno ha aceptado algunas opiniones de las que se dan? ¿Qué dice José? Opiniones que usted dice, si, por ejemplo, cuando se habla de dos testigos, se está refiriendo, bueno, concerniente al verso 10, está hablando como de dos personas, da a entender que son dos personajes, dos profetas. Entonces, y si la Biblia compara dos testigos, supuestamente son los que van a predicar o van a aparecer, como supuestamente, como usted dice, los indicios que estaba dando. Entonces, y si esto es así, Dios sabe el plan que tendrá acerca de estos dos testigos. No, en general no puedo afirmar que son ellos, pero hay mucha comparación acerca de Elías y Moisés. Santo mi Dios. ¿Alguna otra opinión? Sí, hasta la fecha se ha estado especulando de que son Enoc y Elías, porque son las únicas dos personas que no han visto muerte, que Dios se los llevó. Y como la Biblia dice que al cielo no entra sangre ni carne, hay enseñanzas de que podrían ser ellos los que vengan, pero que también por otro lado como que se contradice, porque dice que estos dos testigos o olivos están al frente del Señor. En otras palabras, que las opiniones en sí no dan a certeza quiénes son. Podemos seguir creyendo que puede ser Zacarías, o también otros enseñan que es Moisés, porque el cuerpo de Moisés nunca se encontró, pero son especulaciones o opiniones que uno escucha por causa de que no dice quiénes son. Santo mi Dios. ¿Alguna otra opinión, Rey? Hay otro opinión que dice
que puede ser Josué como autoridad, ¿cómo se llama? Sacerdotal o religiosa, o ¿cómo se llama eso? Zorobabel. Esa palabra, sí, como algo civil, como civil. Pero como le digo, hay tantas opiniones. Santo Dios. Amén. ¿Alguien más tiene un comentario? María. Lo que se lee en los siguientes versos, que uno puede comparar, que, o sea, Elías tuvo el poder como para no hacer llover, Moisés para convertir las aguas en sangre y todo eso. Es como algo que Dios les dio a ellos nomás solamente. Y que en ese tiempo va a pasar todo eso, que van a tener poder para que no llueva, para que las aguas se conviertan en sangre, Santo y toda Dios. plaga. Por eso se podría decir que sería Elías y Moisés. Amén. Todo esto son especulaciones. Selby fue astuto, ni se fue ni para un bando ni para el otro bando, porque en verdad la Biblia no dice. Si el Señor no dijo, nosotros especulamos, pero el Señor no dijo. Amén. Ahora, pero vamos a analizar un poquito por qué los eruditos, todo esto dicen. Porque vamos a tomar primero que si era Elías y Enoc. En primer lugar, Enoc no formó parte del pueblo de Dios. Enoc surgió antes del diluvio. El pueblo de Dios comenzó con Abraham. Así que de entre los hebreos es que Dios va a sacar a sus 2 testigos en el tiempo de la gran tribulación. Entonces Enoc descartado porque no formó parte del pueblo de Dios. Elías, Jesús bien claro dijo: a la verdad os digo, Elías ya vino. Y con estas palabras, ¿qué es lo que está diciendo? No lo esperen. Le preguntaron a Juan el Bautista: ¿tú eres Elías? No. Le preguntaron a Jesús: ¿tú eres Elías? No. Ahí es que Jesús dice: a la verdad os digo, Elías ya vino. Y si Jesús dijo ya vino, es como que dice, el pueblo judío tenía una tradición que estaban esperando a Elías. Al Jesús decirle ya vino, es diciéndole no lo esperen. Y vino en la personalidad de Juan el Bautista. Ok, otros dicen Elías y Moisés. Moisés, Dios bien claro declaró que Moisés murió. Y estipulado está que el hombre muere una sola vez. Y si Moisés ya murió, ya vio la muerte, no va a volver aquí a la tierra para volver a morir otra vez. Porque estipulado está que ya murió y el hombre muere una sola vez. Por lo tanto, quedan descartados. Cuando se dice los 2 olivos, cuando el verso, espérate que se me fue de la onda, el verso cuando dice, y daré a mis 2, bueno, no, estaba diciendo ese cuando lo dijimos, tú leíste el 4, ¿verdad? Sí. Amén, y daré a mis 2 testigos, amén. No, perdón, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios. Hay una tipología que dijo Rey en Zorobabel y en Josué, pero una tipología no que son los testigos, sino que una tipología de cuando allá en Zorobabel y a Josué se le llamó los 2 olivos. Solamente que aquí se usa los 2 olivos y el candelabro. Se usa un candelabro. Aquí dice 2 olivos y 2 candeleros. Que candelero y candelabro es lo mismo. Pero cuando la tipología entre Zorobabel y Josué, Zorobabel era el que representaba el gobierno, era el que iba a gobernar. Josué era el sumo sacerdote, el que representaba el pueblo de Dios. ¿Qué pasó? Estos 2 olivos también estaban en pie delante de Dios en un sentido figurado. En pie quiere decir que estaban en acción. Dios llamó a Zorobabel y llamó a Josué para traer avivamiento al pueblo. Zorobabel gobernaría y Josué sería el sumo sacerdote. De esta manera, en aquel tiempo de la historia, hubo un gran avivamiento en Israel por medio de Zorobabel y Josué. Los olivos están haciendo una representación del aceite y el candelabro está haciendo una representación de la luz. El aceite, la luz para encenderse necesita el aceite. En otras palabras, por medio de estos 2 profetas va a venir luz a muchas personas, va a venir un avivamiento al grado que es que vemos esa gran multitud en el capítulo 7, verso 9, que se levantó
que dice que de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, una multitud innumerable. En otras palabras, estos dos olivos lo que está representando son dos profetas que el Señor va a levantar en el tiempo de la gran tribulación. No tiene el Señor por qué traer personas de 2000 o de 4000 años atrás, cuando el mismo Dios que le dio poder a Moisés para que dividiera las aguas, para que las convirtiera en sangre, para que trajera plaga, el mismo Dios que le dio el poder a Elías para que cerrara el cielo y no lloviera, y para que bajara fuego del cielo, es el mismo Dios que le puede dar poder a dos personas en el periodo de la gran tribulación y prepararlos para que también ejerzan los mismos poderes que ejercieron Moisés y que ejerció Elías. Así que en el tiempo que comience este periodo de gran tribulación, para mí, yo me creo que entre los 144,000 sellados, para mí, esto es una opinión mía, me creo que de ahí el Señor escogerá 2 de ellos y los preparará y los capacitará con poderes. Amén. Y al grado, ¿por qué razón le digo que de entre los 144,000? Porque la otra multitud se fue antes de los 144,000. Los 144,000 duran hasta el final. Luego vamos a ver qué le van a pasar a estos 2 testigos. Eso le va a pasar al final. ¿Y qué pasó con la gran multitud? Se levantó antes. Por lo tanto, no pueden ser de la multitud que se levantó. Por eso yo persisto en creer que son 2 profetas de los 144,000 que el Señor escogió y lo llenó de poder y de gracia, como llenó a Elías y como llenó a Moisés. No sé si usted tiene alguna opinión que decir. Los dejé en silencio. No. Dígame. Opinión nada más acerca de estos profetas. La Biblia especifica que ellos van a aparecer. La Biblia tampoco especifica que son ellos. Tampoco dice que van a salir de los 144,000. Pero sí hay algo que llama la atención acerca de Moisés. De todos los profetas, ¿por qué? Esta es la pregunta. ¿Por qué Moisés preservado el cuerpo y tantos profetas? Entonces, esa es una interrogación. Entonces, otra cosa. Dios que tiene el poder de todo, que Él puede... Por ejemplo, Juan, estamos viendo en Juan, que Juan fue llevado en espíritu, pero su cuerpo acá. Nunca especifica que el cuerpo subió, sino en espíritu. Asimismamente, se puede pensar, ¿verdad? No es algo creíble, pero como son especulaciones. Entonces, Moisés fue un hombre que le tuvo que guerrear con Faraón, Ramsés. Entonces, y este hombre es el que ponía leyes y que se tenían que sujetar en ese entonces. Entonces, y fue el único quien se paró al frente de este hombre, al igual que el anticristo va a poner leyes y va a querer poner todo lo que el estatuto que quiere y que va a querer que se le obedezcan. Entonces, y Moisés es el único que puede hacer frente a todas estas cosas. Entonces, el misterio es, ¿por qué Dios preservó el cuerpo? No dice se lo llevó como los demás, que es, por ejemplo, yo sacaba conclusión acerca de Josué, que le dijo que iba a morir, directamente morir. Pero aquí hay algo que unos dicen que no lo podía dejar porque la inquietud mía es que ¿por qué el diablo quería el cuerpo? Esa es mi inquietud. Bueno, para descartar a Moisés, porque lo descarto 100%, lo descarto de que esté en la lista, pero para contestarte, Moisés, bien claro, el mismo Dios especificó, Moisés murió. Y como le dije, una vez que una persona muere, ya no va a volver a resucitar para volver a morir otra vez. Ok, descartado. Ahora, ¿por qué Dios no permitió que los profetas que subieron al monte a buscar su cuerpo no lo encontrasen? Dice que el mismo Dios se encargó de enterrarlo. ¿Por qué razón? Porque Dios conocía la mentalidad del pueblo judío y Dios sabía que si ellos encontraban el cuerpo, lo iban a sepultar y hoy en la actualidad estuvieran todavía adorando esa tumba. Porque Dios conoce la debilidad de su pueblo y sabía que Israel haría de la tumba de Moisés un ídolo y los estarían adorando hasta la actualidad. Y por eso Dios, conociendo que lo sabe todo, Dios impidió de que el pueblo le diera sepultura para evitar
de que hasta hoy lo estuvieran idolatrando, porque el pueblo idolatraba a Moisés. Aunque muchas veces se revelaban como él, pero lo tenían como un semidios, lo adoraban. Y entonces, en cierta manera, pero Dios no permitió que ellos tuviesen una tumba. Hasta hoy los turistas estuvieran yendo a la tumba de Moisés en un estilo de idolatría. Imagínense, van a la hora la gente que dicen, ya mira que aquí fue que Jesús pisó esto y lo otro, y la gente van esta vez a la tierra donde dicen que Jesús pisó. Imagínense usted si supieran hoy dónde estuviera la tumba de Moisés. Qué idolatría inmensa hubiese. Y Dios, para evitar esto, Dios no permitió que se encontrase la tumba de Moisés. Pero en fin, como le dije, Dios, amén, en cada época Dios ha usado hombres y mujeres. En el tiempo de Moisés usó a Moisés. En el tiempo de Josué usó a Josué. En el tiempo de Elías usó a Elías. En el tiempo de los cristianos en el comienzo usó a Pablo, usó a Pedro. En la actualidad Dios sigue usando personas. En el periodo de las grandes tribulaciones habrán dos personas que el Señor los señala. Dice, estos son los profetas que voy a ungir y son los que estarán predicando la palabra. Como dije, no hay necesidad de que Dios traiga personas del pasado cuando tiene personas en el presente que le están sirviendo. Es como dijéramos, aquí alguna persona que diga, oye, que el Señor venga, que envíe a Moisés aquí o a Elías para nosotros creer más en la palabra. Y Dios dice, pero si hoy tengo aquí la palabra, tengo personas de la actualidad predicando, para que traigan una persona del pasado. Alzó la mano. Sí, difiero, hermano pastor, de que si estos testigos olivos son los mismos de Zacarías capítulo 4. No son los mismos, es una tipología. Una tipología. Entonces, si aquí dice que están delante del Señor. Y al usar la expresión en pie, quiere decir que están en acción para servir. Delante del Señor. Sí, nosotros estamos delante del Señor. Okay. Y ahora mismo estamos en pie delante del Señor, una tipología de esa manera. Entonces estaríamos diciendo que de los 100 que Dios se van a sellar al principio de la tribulación, de esos 144,000, Dios va a escoger 2. Eso es tipo personal, ¿verdad? Sí. Entonces, pues ya como que chocaría bastante. ¿Por qué? Porque como que no hay una base bíblica para decir que Dios va a seleccionar 2 de ellos. Bueno, como yo le dije, una especulación mía, lo especifiqué. Sí, por eso, porque no se vaya a creer que es una enseñanza. Porque son 144,000 que ya están sellados para hacer algo. Sí. Y aquí da a entender que son 2 personas diferentes, se pudiera decir, a los 144,000. Porque los 144,000 ya tienen su trabajo de ir a predicar y convencer a los judíos y a las naciones. Pero estos dos van a estar, son los principales predicadores. Ellos son los principales, ellos son las cabezas de esos 144,000 que están predicando. Porque mira lo que dice. Dice que estos 2 profetas van a estar profetizando 42 meses. O mejor, que eso dice 1260 días. Pudiera ser, pero que como que choca, como que no entra en concordancia, aunque uno dice a mí, porque los 144,000 van a estar hablándole a los que se quedaron para que especialmente a los judíos, para que lo reconozcan al Mesías, pero que de esos 144,000 Dios vaya a seleccionar. De hecho, Dios puede hacer lo que Él quiera, porque Él es Dios. ¿Quién soy yo quién es el barro para retar al alfarero, verdad? Pero no difiero de esa, aunque es opinión personal. Bueno, pero descartemos lo que yo dije, descartemos que sean de los 144, y el asunto es que son los de esos días. Que de esos días van a ser cristianos, porque van a estar predicando a Cristo. Van a ser, sean judíos, sean gentiles, no lo sabemos, pero van a ser 2 cristianos, que yo no creo que sean gentiles, aquí creo que sean del pueblo judío, porque Dios está tratando con su pueblo. Pero sean de los 144,000, sean de afuera, lo que yo me refiero es que estos 2 van a durar hasta el final de la última semana de Daniel, hasta el final. Y la gran multitud se levanta antes de finalizar la semana. Ahora, no le demos mucha importancia que si son de los 144,000, si son los de otro grupo, de a donde Dios los sacó, pero el asunto es que es de la misma gente de esos días.
descartemos que Dios va a traer personas del pasado para traerlo a una nueva sociedad donde tiene gente que Él está usando y que seguirá usando. Amén. Lo importante, Dios aquí, nosotros estamos todos especulando, como dijo Sergio en un principio, Dios dijo, mis 2 testigos. Se usan ejemplos como Zorobabel y Josué en aquellos días que Dios le llamó mis 2 olivos y mi candelabro, refiriéndose a Josué y a Zorobabel. Aquí en el periodo de la gran tribulación le llama mis 2 olivos y mis 2 candeleros a esos 2 personajes que profetizarán y ganarán muchas almas porque van a tener, luego lo vamos a ver en el verso 5, van a tener poderes. En el verso 6 lo veremos, bendito Jesús. Amén. Paso al próximo rey y luego me dice José. Yo creo que si hubiera sido esos profetas de la antigüedad, lo hubiese escrito ahí. Los nombres estuvieran ahí. ¿Cómo fue? Que si hubiera sido esos que se dicen como Moisés o Elías, estuvieran escritos ahí directamente. Bendito Dios. Digo yo, mi opinión. Amén. Y al Señor decir mis 2 testigos, no, esa persona no, en el futuro, quién sabe si ni han nacido todavía. Porque si el Señor puede venir esta noche, la gran tribulación puede empezar en unos días, pero también puede agarrar sus 50 años todavía. Porque acuérdense, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero, como digo, la iglesia se puede ir en cualquier momento, y una vez que la iglesia se vaya en cualquier momento, ya se sabe que pasarán 3 años y medio de paz fingida y luego es que vienen. Amén. Que pueden estar ya el anticristo puede estar andando por ahí, que nadie sabe. No sabemos porque el día y la hora nadie lo sabe. Pero sí sabemos, mis hermanos, que de cada generación Dios ha usado personas en gran manera y los ha revestido de poder. Hoy el Señor sigue usando personas y en ese tiempo de la gran tribulación usará esos 2 personajes porque dice que se ganarán multitudes. Mucha gente se va a ganar porque ellos estarán predicando y profetizando y los 144,000 seguirán por todas las áreas predicando también al grado de que se salvarán multitudes, pero como ya especificamos, no los que menospreciaron la gracia, no los que gozaron del don celestial y se tornaron atrás, porque muchas personas que hoy les estaban sirviendo al Señor y hoy se han tornado atrás, han pisoteado la sangre de Cristo. Y dice que hay un ay para los que han pisoteado la sangre de Cristo. Y como ya hemos dicho, no hay un segundo sacrificio, y el que teniendo hoy la gracia la menosprecia, en ese periodo de gran tribulación un espíritu inmundo se va a apoderar de su mente, aunque hoy diga, no, pero en la gran tribulación yo me dejo cortar la cabeza, me dejo torturar. No, en esos días un espíritu inmundo se apoderará de ellos, creerán la mentira y ya no habrá marcha atrás. Bendito el Señor. Por eso es que hoy tenemos que apreciar la gracia de Jesucristo que tenemos, porque eso es la garantía de nuestra salvación. Amén. José, ¿me va a decir algo? Sí, hay otra interrogación, pastor, acerca cuando en la transfiguración de Jesucristo aparece Elías. El problema es que Elías fue llevado, pero si Moisés muere, ¿por qué aparece con el mismo parentesco de Elías? A esto déjame decirte que los estudiosos le han sacado, como dice, las 5 patas al gato. Se dejan llevar de que si en la transfiguración el Señor estaba tratando de darle una enseñanza a sus discípulos de que hay un futuro, de que hay algo después de la vida, pero la gente trata de sacarle, como digo, las 5 patas al gato, que como Moisés y Elías estaban en la transfiguración, que ya esos son los 2 testigos que van a estar acá en los finales. Como le dije, Elías, es bien claro, específico Jesús, a la verdad os digo, ya vino. Así que no lo esperen, si Jesús lo dijo. Y como le vuelvo y le repito, Moisés vio muerte. Pero aquí con esto, si tú vienes los contextos de esta enseñanza de la transfiguración, el Señor lo que quiere traer una enseñanza, hay vida después de la muerte. Y por eso les permitió a sus discípulos en visión, porque eso fue una visión, le permitió ver esa transfiguración de Elías y Moisés, dejándole ver, ustedes no están luchando en vano, porque Jesús sabía lo que le esperaba a sus discípulos, para que supieran que no iban a luchar en vano, para que eso les fortaleciera la fe de que sí hay vida después de la muerte. ¿Usted no cree que hay cristianos hoy en la actualidad que dudan? Y si yo estoy en vano perdiendo el tiempo y no hay nada después de la muerte.
Pero Jesús dejó la transfiguración como una señal de que sí hay vida después de la muerte. Y le presentó a Moisés y a Elías como ejemplo de personas que murieron en la antigüedad, de que viven, en otras palabras, para alimentar la fe del cristiano, de que no dude de que después de la muerte sí hay vida. Porque hoy hay muchos engañosos que están esforzándose para dejarle ver a la sociedad de que después de la muerte se acabó todo. Sí, hermano pastor, hay otra enseñanza en cuanto a esa transfiguración, y es que ambos son el pasado, ambos son reverenciados por el pueblo de Israel. Amén. Por eso fue que ellos escucharon una voz que les dijo, ya ellos pasaron a escuchar a este que está aquí. La voz del cielo dice, este es mi hijo amado, en quien yo tomo complacencia, a él oír. En otras palabras, que ya ellos pasaron a la historia, ya ellos no. Lo nuevo ahora es Cristo. Bendito. Lo real y verdadero es Cristo ahora. Amén, amén. Por eso es que es muy importante escudriñar cuál es el propósito de cada suceso y qué enseñanza nos está trayendo. Por ejemplo, ahí la transfiguración nos está trayendo esta enseñanza, dando una evidencia que después de la muerte sí hay vida. Y así sucesivamente. Entonces, en cuanto a los 2 olivos, para concluir esta parte, pues vemos que es una tipología del aceite, que el olivo, de ahí sale el aceite, y el candelero, que es la luz, dejando ver que la luz brillará para salvación de muchas personas. Amén. Muy bien. Ese era el verso 4. Así que vamos para el 5 con... Si alguno quiere dañarles, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Amén, bendito mi buen Dios. Así que si alguno quiere hacerle daño, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, dejando ver, mis hermanos, que tienen poder de parte de Dios. Dios les pasa poder. Como Satanás le va a pasar poder al anticristo, como Satanás le va a pasar poder al falso profeta, Dios, que es la fuente del poder, Dios le va a dar poder a estos 2 personajes, amén, que nadie le va a hacer daño. Acuérdense, ya le hablé de los 144,000 en el capítulo 7, que al estar sellado, Satanás tratará de destruirlo y no los podrá destruir a los 144,000. Satanás tratará de hacer con ellos lo más que él pueda y no lo logrará porque están sellados. Estos 2 testigos de igual manera estarán profetizando por todas partes. El anticristo enviará a gente del gobierno a agarrarlo, no podrán hacer nada contra él. Mire, cuando dice que sale fuego de la boca de ellos para que destruye a sus enemigos, más luego en el capítulo 13 el falso profeta se copia también. Satanás le da poder al falso profeta y dice que también sale fuego de la boca del falso profeta, y se cree que de ahí es que viene la conclusión, la muerte de estos 2, pero hasta que no cumplan el propósito de Dios, nadie podrá hacerle frente a estos 2 testigos. Podrán andar por las calles, podrán andar por todas partes predicando, y al que quiera hacerle daño, sale fuego de la boca de ellos que devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, dice la otra parte, y si alguno quiere hacerle daño, debe de morir él de la misma manera. Así que el que quiera, un ejemplo, Mechor, tú estás allí y tú le vas a hacer daño a uno de ellos y tú usaste una pistola, pues a pistola te meten un tiro. Y un ejemplo, tú no vas a estar ni en sueño, muchacho. Pero he usado un ejemplo para usar a alguien, a ver. Pero si alguien alguien le dice, bueno, no tengo una pistola, no tengo una espada, pues déjame echarle un veneno, lo que sea, de la manera, dice que muera él de la misma manera. ¿Por qué razón? Porque están bajo la protección divina. Y Dios bien claro dijo que profetizarían 1260 días y nadie puede romper el propósito de Dios. Tienen que cumplirse esos 1260 días. Amén. Antes de entrar al 6, ¿tú me estás, hermano Rey? Fíjense que si uno no tiene cuidado en leer esto, cualquiera puede imaginar que no son 2 hombres, que son dragones. Ajá.
Por eso es que no se puede tomar las cosas Exactamente, si se toma literalmente pensarán que sale fuego de la boca de ellos, sino que es palabra, una palabra de poder, una palabra de poder que sale, ¿verdad? Y que ¿se acuerda cuando Pedro le dijo a Ananías y a Zafira? No han mentido a los hombres, han mentido al Espíritu Santo. Ahí salió, en un sentido figurado, salió por fuego de la boca de Pedro. Y allí Ananías y Zafira quedaron consumidos. En un sentido figurado, mírenlo de esa manera, salió fuego de la boca de Pedro, pero no fue literalmente, fue por la palabra. Entonces estos profetas dirán palabra de Dios que, amén, la persona, ¿verdad? Nadie que podrá hacerle frente a él. Gloria a Jesús. ¿Usted me alzó la mano? No. Ah, muy bien. Ok, ¿alguien más antes de entrar al verso 6? Pues vamos al verso 6 con mi hermano. Amén. Gloria a Jesús. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Amén. A este texto 6 es que mucha gente se basa para decir, Moisés y Elías. Porque Elías, pues, él hizo descender fuego del cielo, y porque Moisés convirtió las aguas en sangre, en fin. Pero dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Mire, Elías oró, amén, y el cielo se cerró por 3 años y medio. Y allá usted sabe la historia de Acab y Jezabel, que buscaban a Elías para matarlo porque había cerrado el cielo simplemente con el poder de la oración. Dios nos deja ver que la oración tiene poder. Elías simplemente oró y le dijo al cielo que no llueva por 3 años y medio. Entonces dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre. Y para esta palabrita, para herir la tierra, amén, con toda plaga cuantas veces quieran. En otras palabras, tienen acceso para traer las plagas cuantas veces ellos quieran. Que salga una plaga de piojo, que salga una plaga de... ¿Se acuerdan las plagas de piojo que había en Egipto? Una plaga de rana. Una plaga de otros insectos, en fin. Las plagas que salieron allí en Egipto, ellos van a tener poder para traer plagas sobre los moradores de la tierra. Y como le digo, pues muchos pues dejando ver que porque Elías hizo esto y porque Moisés hizo eso, pero el mismo Dios que le dio el poder a Elías y a Moisés, es el mismo Dios que se lo puede dar a otra persona, porque Dios es el que distribuye el poder. No era que Elías tenía ese poder, no era que Moisés tenía ese poder, era el poder de Dios manifestado en ellos. Entonces, en el tiempo de la gran tribulación, estos dos personajes, Dios le va a dar ese mismo poder que le dio a Elías y que le dio a Moisés. ¿Alguien comenta? ¿Alguien pregunta? José. Un comentario nada más, pastor. Acerca de 144,000, ellos dicen que serán sellados, ¿verdad? Apartados, pero estos dicen que ya tienen poder. Ya tienen para esos días el poder. Pero muy diferente a estos dos personajes. Ellos están sellados como protección. Usted y yo estamos sellados con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo por la protección divina. Ellos tienen el sello que Satanás los mira y dice, esos son propiedad de Dios, eso no los puedo tocar. Hoy la diferencia con nosotros es que Satanás todavía no ha sido arrojado del cielo. Usted sabe que Satanás se presenta día y noche. Eso lo vamos a ver más luego. Día y noche. Satanás se presenta delante de Dios acusándonos a nosotros, la iglesia. Pero una vez que él sea arrojado del cielo, amén, ya no va a tener acceso a Dios para acusar a la iglesia. Y en esos días, esto sellado, ese sello es protección. Ok, pueden pasar hambre, pueden pasar necesidad, no van a tener los lujos de las casas para dormir, pero están protegidos que no le podrán quitar la vida. Porque esos 1,144,000 son las primicias que van a entrar al reino. Amén.
¿Alguna pregunta? Bendito Jesús. Pues si no hay pregunta, voy por aquí con Mauro, el próximo texto. Santo Dios. 6. El 7, ¿no? Sí, perdón, el 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Amén. Mire qué interesante, cuando hayan acabado su testimonio. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Quiere decir que ya consumaron, amén, el trabajo que ellos tenían. Ya consumaron, ya ellos, ya el propósito de Dios, el testimonio que ellos tenían que dar aquí por 1260 días, por 3 años y medio, ya concluyó, se concluyeron los 3 años y medio. Quiere decir que ya se llegó al final de la semana 70 de Daniel. Ya se llegó a lo último al final de todo. Entonces dice que la bestia que sube del abismo, ¿quién es la bestia que sube del abismo? Juan Carlos, ¿quién es la bestia que sube del abismo? La bestia que sube del abismo. Capítulo 13:1. Y me paré sobre las aguas, me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esa es la misma bestia que sube del abismo. ¿Quién es? ¿Es el anticristo? El anticristo. Amén. El anticristo que está ansioso por quitar a esos 2 personajes que están llevándole la contraria, tratando de salvar a personas con el poder que ya Satanás le dio. Dice que hará guerra, y cuando dice que hará guerra, usará todo lo necesario para traerlos a destruirlos, y quererá destruirlos. Por eso que yo digo que el falso profeta, que en el capítulo 13, usted ve en el verso 11, capítulo 13, verso 13, ahí habla de ese, hará señal. El falso profeta dará señal, y una de las señales que va a hacer es sacará fuego de su boca, amén, y para engañar a las multitudes. Y de esa manera, el asunto es que van a lograr vencerlos. Dice que hará guerra y los vencerán y los matarán a los 2 testigos, pero no a los 144,000, porque esos están preservados. Estos 2 testigos mueren. Satanás se da un aplauso, dice, los vencí. Muchos saben, vamos a ver los próximos versos lo que va a pasar, pero muchos se van a alegrar de gran manera. Pero hasta aquí, hasta este verso 7, Satanás se cree haber vencido a estos 2 predicadores que predicaban el plan de salvación, bendito Jesús. Pero vemos, mis hermanos, concluyeron su misión, llegaron al final, se cumplieron los 1260 días, santo Jesús. Amén. ¿Algún comentario o pregunta? Selvi no ha preguntado ni ha comentado. Amén. ¿Nadie tiene más? Bueno, pues seguimos. Vámonos al 8. Por aquí sigo con Mechor. Y los de los pueblos, tribus, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Amén. Así que Satanás, la bestia, por medio de el poder que Satanás le dio, logró vencerlos, le quitó la vida a estos 2 personajes. Me imagino que ellos contentos se fueron a agarrar los cuerpos y dice, los pusieron en la plaza de la ciudad, y sus cadáveres estaban en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Mire el grado que va a llegar Jerusalén,
que va a llegar al grado de vivir una vida como los sodomitas y como los egipcios, amén, que es toda la pecaminosidad lo que va a haber en esos días, porque acuérdense que no hay respeto a Dios alguno, porque Satanás demanda adoración y él es un blasfemo y lo que va a haber va a ser pura blasfemia, bendito Jesús. Y todo el terreno se va preparando, mis hermanos, porque usted sabe que Tel Aviv, la capital de Israel, ha sido declarada sodomita, la capital de los sodomitas, eso usted lo sabe, que Tel Aviv, y ellos están luchando para que no sea Tel Aviv, para que sea Jerusalén. Eso yo lo busqué, vi la información de que en el ámbito turístico están luchando para que no sea Tel Aviv, que sea Jerusalén, la capital de los sodomitas. Amén. Y esto es dejando ver que el terreno se está preparando para cuando lleguen estos días. Amén. Como dice, la ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahí claramente está dejando ver que se refiere a Jerusalén, porque en Jerusalén fue que nuestro Señor fue crucificado. Amén. Dejando ver, ahí están extendidos esos cadáveres. Ahí vamos a ver luego qué pasa con el pueblo, como, ¿verdad? Cuando dice, bueno, no me quiero adelantar porque quiero que leamos el texto, el verso 9, pero al verso 8, ¿alguna pregunta? Ok, pues seguimos con Julia, verso 9. Y los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Bendito mi buen Jesús, amén. Así que, y los de los pueblos, tribus, lenguas, nación, todos, amén, verán por 3 días y medio allí los cadáveres y no permitirán que se le dé sepultura. En otras palabras, se están regocijando. Al no darle sepultura, en otras palabras, para ellos es un homenaje, porque están humillando, porque no darle sepultura a un cuerpo es humillarlo. Y para ellos dice, ahora sí que vamos a humillarlos de tal manera que no permitamos que se le dé sepultura. Pero dice que por 3 días y medio. Santo mi Dios. Ahora, usted se pregunta, ¿y cómo por 3 días y medio? Todo pueblo, tribu, nación, lengua, todos los están viendo. Bueno, mire cómo está la tecnología hoy. Usted está sentado aquí, usted puede ver la gente en Japón. Usted puede ver lo que está pasando en cualquier parte del mundo por la tecnología. Antes decíamos, va por el televisión, pero ahora al televisión se le adelantó, ahora está la computadora, ahora está por el mismo teléfono, ya no necesitamos estar dentro de una casa para ver lo que está pasando. Usted puede estar en el carro, puede estar en la calle, puede estar en un parque, por medio del teléfono se da cuenta lo que está pasando en cualquier parte del mundo. Y de esa manera es que todos verán los cadáveres por 3 días y medio. Amén. ¿Alguna pregunta? José. Nada más tenía una inquietud acerca de estos 2 testigos, pastor, porque lo extraño aquí es que toda persona que muere sabemos que su cuerpo se degrada y todo esto, pero lo extraño aquí es que estos cuerpos cobran vida y son llevados, así como vinieron, son llevados de nuevo al cielo. Bueno, te me está adelantando el próximo texto. Sí. Luego hablamos de eso, Okay, sí. perfecto. Ok, vamos por aquí, vamos ahora con Dircia. Espera que te llegue el micrófono. Sí, vamos para el 10. Dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Amén. Mira el nivel que llegan, amén. Dice, oye, acuérdese, la multitud que se dejó torturar ya se levantó y se fue. Los 144,000 sellados están allá escondidos en el desierto, en un lugar que Dios le preparó. Ahora las multitudes son toda gente que
no le importó que le pusieran su marca, de tal manera que pudieran comprar y vender, cubrir sus necesidades, tener sus deleites. Todas esas multitudes son los que ahora se regocijan. Bendito es mi Dios. Amén. Y como dice, ¿verdad? Y los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos. Amén. Y se enviaron regalos unos a otros. Imagínense ustedes la alegría que tenían. Estaban tan alegres y se enviaron regalos unos a otros porque aquellos dos testigos habían atormentado, amén, a los moradores de la tierra. Mira cómo dice, aquellos dos testigos habían atormentado a los moradores de la tierra, porque para ellos predicar el evangelio era un tormento. Predicar que había salvación era atormentar a la gente. Y como ahora los eliminaron, están tan alegres porque como ya tienen la marca del anticristo, para ellos era un estorbo. Y ahora se regocijan y hasta se envían regalos de la alegría que estaban pasando. A ese nivel llegará la sociedad en el día que no hay amor hacia Dios. Esto nos está dando un indicio cómo es una generación que no tiene un Dios. Un indicio de una generación que vive desenfrenada. Imagínense usted que aquí en Estados Unidos se quitaran las leyes, que no hubiera gobierno, que no hubieran leyes. Se comerían la gente unos a los otros. Qué terrible sería, ¿verdad que sí? Pues en esos días Satanás le va a dar libertad a la gente que hagan y que deshagan cuantas cosas ellos quieran hacer. María, dime. ¿Con qué propósito van a profetizar si ya los que quedaron son los que están sellados por el anticristo? El hecho es que con el propósito de profetizar no se logró salvar esa gran multitud que se salvó. Acuérdense que la gran multitud que vimos en el capítulo 7, verso 9, esa gran multitud se salvó gracias a la prédica de estos dos personajes y de los 144,000. Que ese es el propósito porque ellos están predicando el evangelio del reino. Y están predicando que la salvación, porque luego se establecerá el reino aquí en la tierra. Y como yo digo, ellos mueren después que ya esa multitud se levantó, cumplieron su propósito. No murieron antes de que la multitud se levantara. Así que ya todo el que se salvó basado a que escucharon la prédica, escucharon la profecía. Amén. José. Pastor, ayúdeme a interpretar acerca de esto de los pueblos, tribus, lengua, nación. En el momento que dice que en los 3 días y medio que estuvieron muertos ellos, toda la gente se alegró y se mandó regalos. ¿Se podría interpretar aquí un poco acerca de la tecnología son pertenencia de Satanás, están marcados por el diablo y ellos se van a regocijar de que estos personajes que predicaban la palabra fueron destruidos? Usted sabe que hay tanta gente que odian a los pentecostales. Hoy no se ve tanto ese odio, pero déjeme decirle, tiempos atrás los pentecostales eran odiados, los evangélicos eran odiados. Amén, ¿verdad? Hoy no, porque la sociedad hoy gracias a Dios entramos en una civilización que está más civilizada la sociedad, pero tiempo atrás a una persona no le importaba, mataban a un evangélico, el pueblo se regocijaba. Mire cuando quemaban las personas en las hogueras, ¿usted no cree cómo el pueblo se regocijaba cuando veían una mujer o un hombre en una hoguera ardiendo en fuego? Para ellos era un regocijo. ¿Por qué? Porque decían que eso era un estorbo, eso estorbaba la raza, la sociedad. Eso se vio en la iglesia. Se vio a bendito Jesús. Y hoy, pues en la gran tribulación, el que esté predicando el evangelio va a ser un estorbo para la sociedad. Amén. Por eso es que yo dice que ellos atormentaban a los moradores de la tierra. Bien. ¿Hay preguntas? ¿Mimi puede leer? Pues vamos con Mimi. Vamos para el 11. Pero después, el 11, ok. Pero después de que 3 días y medio entró en ellos y el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre todos, sobre los que los vieron. Amén, bendito mi Dios. Así que concluyeron los 3 días y medio que estaba el pueblo regocijado. Amén, ya ellos estarían esperando que esos cuerpos comiencen a salir de gusano, a apestar y en fin,
estarían esperando qué pasaría con esos cuerpos en fin de cuentas, cuando dice que al concluirse los 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y la gente que estaban viendo cayó gran temor en ellos, amén, cayó gran temor en todos los que estaban mirando, en los que estaban allí presentes, o me imagino que aún los que estaban viendo por los medios de la tecnología, cayó gran temor. ¿Cómo es posible? Imagínense que los que estén aquí en Estados Unidos vean lo que está pasando allá en Jerusalén, que 3 cadáveres después de 3 días y medio se levantaron sobre sus pies, amén, y vemos, ¿verdad?, que entró espíritu de vida en ellos, entró gran temor en toda la gente. Amén, de tal manera que se atemorizaron. ¿Por qué razón? Porque como dice, ¿verdad?, que dice, pero después de 3 días y medio que entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Amén. Como digo, lo pudieron ver visiblemente ahí, como lo pudieron ver por medio de la tecnología. Dejando ver que Dios le está dando a ellos, le está dando que ellos puedan ver de que sí hay un Dios verdadero. Pero ¿qué pasa? Que como ya tienen su mente cauterizada, ya están sellados por Satanás, estas señales no le trabajan ya a ellos, sino que Dios está permitiendo para que ellos vean que hay un Dios todopoderoso al cual ellos negaron y el cual se está manifestando que es real y es verdadero. Que si ellos creían que era una fábula, no es una fábula, es una realidad. Bendito Jesús. Amén. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Sí, nada más lo que yo quería que, bueno, acerca de estos 2 testigos, pastor, porque dice la Biblia que son levantados, ¿verdad? Porque el Señor manda su espíritu. Yo sé que el Señor puede hacer lo que Él quiere, ¿verdad? Y puede hacer como usted dijo, pues darle como Él quiera y, en fin, es Dios, no pierde nada. Pero, ¿cuál es la demostración que nos da nuestro Señor acerca de estos 2 testigos que son los únicos que se levantan de esta manera? Dile más durito la pregunta. ¿Cuál es la enseñanza que nos puede dar nuestro Señor acerca de estos 2 testigos que son los únicos que se levantan de esta manera? Bueno, acuérdate que, como le dije un momento atrás que dije, Dios le quiso demostrar a este pueblo que vieran quién es verdaderamente el Dios Todopoderoso. La raza humana creen que hablar cuando nosotros hablamos de Dios, para muchos, los ateos, dicen que esto es una fábula. La gente no cree en el poder de Dios y Dios le está demostrando cuán grande es su poder, que no solamente preservó esos cuerpos 3 días y medio, sino que después de 3 días y medio pone espíritu de vida en ellos y ellos ellos vienen siendo parte, como digo, de los que se salvaron en la gran tribulación, porque ellos de ahí, ellos se levantan y luego vamos a ver el próximo texto. ¿Por qué? Porque no se levantaron y para dónde van, lo vemos en el próximo texto. Pero el propósito de Dios es que a la gran multitud los salvó, murieron de una u otra manera. Amén. No se levantaron en cuerpo físico, porque sus cuerpos fueron, quién sabe, comidos por animales, fueron quemados, fueron torturados. Y en fin de cuentas, su alma y su espíritu se levantaron con la gran multitud. Esto de igual manera, vamos a ver que ellos se reciben una transformación similar a la de Elías, similar a la de Enoc y similar a la de la iglesia, que nuestro cuerpo físico desaparece y somos vestidos de un cuerpo espiritual. Ellos se levantaron físicamente, pero son vestidos de un cuerpo celestial porque carne y sangre no entran al cielo. Ok, vamos a concluir con Allende, el verso 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Amén. Así que una vez que ellos se pusieron sobre sus pies, amén, que aquella gente entró gran temor en todos ellos, en todos los que lo vieron, dice que entonces se oyó una voz del cielo. Y esa voz del cielo que le decía, subid acá. Y cuando ellos oyeron esa voz que le decía, subid acá, subieron al cielo en una nube. Y lo vieron todos sus enemigos. Todos sus enemigos vieron a estos 2 personajes levantarse, como Eliseo vio a Elías, que se levantó hasta que ya la nube lo cubrió.
Así esta gente vieron a estos dos testigos levantarse, amén, porque Dios mostró ahí su gran poder. Bendito Jesús. Gloria a mi Dios. Me hubiera gustado terminar el 13 y 14, pero no quiero pasarme de los minutos. Así que mejor lo dejamos en el 13 y por ahí seguimos la semana que viene. Seguimos en el 13, ¿ok? Hasta aquí vemos, ¿verdad? Está bien que lo dejo en el 12 porque ya en el 13 voy a profundizarme un poquito en el terremoto que hubo. Así que, ¿alguna pregunta para cerrar? ¿Alguna duda? ¿No será, pastor, que estos cuerpos Dios ya los tiene preparados de antemano para presenciar estas cosas y después cumplir la palabra que dice que tienen que morir de alguna otra manera? Tienen, así como Elías, que pues él no experimentó la muerte. ¿Será que se podría pensar también también es el momento donde él pueda cumplir que todo hombre tiene que morir? Acuérdate, se usa la expresión que todo hombre tiene que morir, pero acuérdate, la iglesia. No vamos a ver, un ejemplo que Cristo viene hoy por la iglesia. Nosotros no veremos muerte física. No veremos por qué, porque veremos la transformación. En ese término fue que se dejó por escrito el testimonio de Enoc y el testimonio de Elías, que como Dios transformó a Enoc y transformó a Elías, eso es un modelo de la iglesia. Cómo la iglesia será transformada, porque los que estemos vivos, si es que Cristo viniese hoy, los que estemos vivos, nos levantaremos, pero no es este cuerpo físico desaparece. Jesús levantó su cuerpo de la tumba, pero ese cuerpo no entró allá en el cielo, ese cuerpo fue transformado. Amén, porque Pablo lo especifica, carne y sangre no entra al reino de los cielos. Entonces, Elías y Enoc son un tipo de lo que nos pasará a la iglesia y concluye con estos dos testigos que son los últimos que son transformados. Amén, que resucitan en ese momento y recibieron transformación y se fueron para el cielo. Porque dice que en una nube, amén, oyeron la voz, sube acá, y se levantaron al cielo en una nube y todos sus enemigos los vieron. Amén. Amén. La iglesia, para muchos no verán la iglesia porque como ladrón en la noche vendrá el Señor y levantará su iglesia y muchos no se darán cuenta, pero será un testimonio para multitudes de que la iglesia desapareció. Gloria a Jesús. Y eso pues nos toca a nosotros si seguimos formando parte de la iglesia. Dios les guarde, Dios les bendiga. Damos por concluido estudio para la próxima semana y miremos lo que pasa en el terremoto que habrá, ¿verdad?, en el capítulo 13. Perdón, en el verso 13. Amén. Así que cerramos. Seguimos, ¿verdad? Ya sigo me acuerdo por la línea que iba, ven, así que ayer, Glendy, no me voy a olvidar de que voy por ti después la semana que viene y por ahí sigo, amén. Gloria a Jesús. Bien, damos por concluido, damos gracias al Señor. Acuérdese, por este domingo, el culto va a ser a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde, rieguen la voz a otras personas que vienen de vez en cuando. Amén, que sepan que a la 1 de la tarde comenzamos el servicio solamente por este domingo. Luego en octubre tendremos otro domingo, lo estaremos anunciando. Solamente 2 veces al año hacemos este cambio de horario. Dios les guarde, Dios les bendiga. Santo mi Dios, mi hermano que empezó, mi hermano concluye y nos veremos el domingo, Dios mediante.